Bien, mis hermanos, hoy, además de ser el día del Señor y un tiempo muy especial en el cual nos reunimos precisamente para adorar al Señor y cumplir y obedecer su palabra. Recuerden que la palabra del Señor nos dice que no debemos dejar de congregarnos. No importa lo que esté pasando, siempre debemos pensar y dejar en nuestra agenda este tiempo para el Señor. Y además de este tiempo maravilloso del servicio, hoy tenemos un día especial también para Colombia. Hoy elegimos al presidente de la República que va a gobernar en los próximos 4 años. Y esto es un momento muy especial y tal vez puede surgir la pregunta, ¿cuál debe ser nuestra conducta como creyentes frente a este hecho? Y en el medio nuestro hemos oído o comentamos que, el presidente o la persona que quede, Dios lo puso allí, ¿no? Y decimos, Dios, ¿cómo es que dice? Dios quita reyes y pone reyes. Ese es nuestro comentario. Además de esto, yo les quiero comentar que los planes y los propósitos de Dios están prefijados, y su voluntad es inviolable. A ver, ¿dónde dice que el Señor quita y pone reyes? Vamos a Daniel, al libro de Daniel capítulo 2, versículo 21. Dice, Señor, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y más adelante, allí en ese mismo libro de Daniel, hay una frase, una afirmación, ahí en el capítulo 4, dice, porque el Altísimo, escuchen bien, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. Ahora, tener una clara comprensión de esta verdad nos va a ayudar a ver que la política, mis hermanos, la política solamente es un método que Dios utiliza para llevar a cabo su voluntad. Aunque hombres perversos abusen de ese poder político usándolo para el mal, Dios tiene el control. Y hablamos de que Dios hace las cosas para bien, como dice en Romanos 8:28, ¿sí? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados, conforme a su propósito. Entonces, todas las cosas, dice, todas las cosas para bien, para sus hijos. Los creyentes, desde el inicio de la historia de la Iglesia, han sido víctimas del maltrato verbal y, de manera particular, levantando calumnias, ¿no? Y han sido tratados como malhechores, lo vemos allí. Y recordemos que, mirando la carta del apóstol Pedro, veíamos esa persecución a estas iglesias en Asia Menor. Y obviamente en ese ambiente de persecución y de calumnias, inclusive hay una frase
que se hizo popular en África, que decía: si deja de llover, échenle la culpa a los cristianos. ¿Sí? O sea, la calumnia, el ataque. ¿Sí? Pero sabemos que en medio de esa oposición y ese ataque, la iglesia está llamada a defender la fe. En medio de esa oposición, nosotros hemos sido llamados como cristianos y como iglesia a defender la fe. Y la mejor defensa que el cristiano puede hacer ante tales acusaciones es tener un buen testimonio. Es mantener una conducta apropiada. Es ser íntegros en nuestro actuar. Ser excelentes en lo que hacemos. Ser personas verdaderas y hablar la verdad. Esto significa que un testimonio nuestro, eso se traduce en buenas obras. Y qué bueno que esas obras buenas las vean aquellas personas que nos acusan o que están allí con calumnias, porque si ven ese testimonio nuestro de buenas obras, muy seguramente van a considerar lo que nosotros enseñamos. Recordemos, nuestra buena conducta, nuestra ética, nuestro compromiso, nuestra excelencia, nuestra integridad es para glorificar al Señor, para que las personas vean que estamos glorificando al Señor. Muy bien, la porción bíblica del día de hoy, de nuestro tema, está allí mismo en la primera carta del apóstol Pedro. Hace 15 días veíamos otra porción, ¿no?, del apóstol. Hoy vamos a ver del capítulo 2, los versos 13 al 17. Y dice así la palabra del Señor: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Con base en este texto, entonces vamos a desarrollar hoy 4 puntos, considerando pues el tema, el título del mensaje: sometimiento a la autoridad civil. Ese es el título del mensaje de hoy: sometimiento a la autoridad civil. Por supuesto, tenemos una idea principal. La de hoy es la siguiente: lo que el Señor se ha propuesto, lo llevará a cabo y ningún gobierno puede frustrar su voluntad. Es muy claro, muy diciente esta idea principal. Ahora, el primer punto que vamos a desarrollar es promoviendo una buena ciudadanía. ¿Quiénes van a promover esa buena ciudadanía? Estamos hablando de nosotros, como iglesia. Debemos promover una buena ciudadanía. Recordando el contexto de la porción bíblica que acabamos de leer, de estos hermanos allí en estas iglesias en Asia Menor, pues como dije, eran objeto de calumnias
y eran tratados como malhechores por parte de esa sociedad donde vivían. Y una de las acusaciones que se hacían contra ellos era de ser perturbadores, de alterar el orden social. Los acusaban de eso, de alterar el orden social. ¿Y saben por qué? Porque ellos no decían, el César es el Señor. Todo lo contrario, ellos decían, Cristo es el Señor. Y este hecho de afirmar que Cristo era el Señor y no el emperador, eso llevó a muchos cristianos a ser acusados de perturbar el orden social. Es bien sabido, y también lo conocemos documentado en la historia, que en esa época el emperador era objeto de culto, era objeto de adoración. Y eso, pues obviamente, significó un grave problema para los cristianos, porque no se trataba de honrar al emperador, sino de adorar al emperador. Una gran diferencia entre honrar a una persona y adorar. Entonces esto de rendir culto al emperador, pues era muy común en esa época, y eso hacía que los cristianos se enfrentaran una presión social porque no estaban de acuerdo con lo que la mayoría de la sociedad lo hacía. Entonces Pedro le recuerda a estos lectores allí en su primera carta que los gobernantes son criaturas creadas por Dios y son súbditos del Rey de Reyes. En ese escenario, entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿debían ellos someterse al emperador? Esa es la pregunta, viendo esa circunstancia. Ahora, de hecho, el emperador en esa época era nada menos que Nerón, y conocemos la historia de este personaje. Era Nerón. Ahora, todavía esto sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque todavía nosotros seguimos haciéndonos esa pregunta. ¿Es correcto que un creyente se someta a una autoridad que es malvada y corrupta? Esa es la pregunta. ¿Es correcto, es posible que nos tengamos que someter a una persona que es corrupta o malvada? Y así fue el caso allí, el emperador romano, Nerón. Entonces ellos se preguntaban, ¿es posible honrarlo al emperador? ¿Es posible obedecerle, someternos a ese gobierno civil, aun cuando el gobierno civil puede ser autoritario y corrupto? El problema, mis hermanos, es que a veces pensamos que nosotros, por ser linaje escogido, por ser una nación santa, por ser un pueblo adquirido por Dios, por ser peregrinos y extranjeros en este mundo, quizás deberíamos aislarnos y no tener nada que ver con ninguna institución humana. Pero a la luz del texto que acabamos de leer, Pedro nos está diciendo, no, eso no debe ser así. Es un rotundo no. El hecho de que seamos peregrinos y extranjeros en este mundo no nos exonera de los deberes que tenemos para con este mundo presente. Es más, los que más deberíamos hacer por este mundo presente somos los que tenemos los ojos puestos en el mundo venidero. Sin importar
el tipo de gobierno que tengamos sobre nosotros. Somos responsables ante las autoridades terrenales. Hay un comentarista, teólogo Juan Sánchez, que dice lo siguiente, voy a leerlo textualmente, abro comillas. Aunque somos ciudadanos de otro reino y súbditos de otro rey, durante este tiempo de peregrinaje en la tierra, debemos someternos bajo toda autoridad gubernamental que Dios ponga sobre nosotros. Cierro comillas. Y esto, mis hermanos, es de vital importancia. Porque de entrada vemos un principio práctico para nosotros. Escuchen lo que voy a decir. Estos versículos nos enseñan que no deberíamos hacer dicotomía. O sea, dicotomía es una división. No deberíamos hacer una dicotomía entre lo espiritual y lo secular. Difícil, ¿cómo así? No los podemos separar, no debemos hacer esa división. Por más secular que nos parezca ir hoy a las urnas y depositar un voto por un candidato, por más secular que nos parezca esto, por más secular que nos parezca hablar de someternos a un presidente, el sometimiento a la autoridad es una actividad espiritual. ¿De dónde saco esto? Porque Cristo así lo manda. El punto es que cuando me revelo yo a una autoridad que Dios ha puesto, me estoy rebelando contra Dios mismo. Es Dios, dijimos allí, el que pone reyes y quita reyes. Ahora bien, el sometimiento a la autoridad entonces es algo de índole espiritual, porque ha sido ordenado por Dios. Por Dios. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el deber? El deber general que nos es exhortado en este texto, lo vemos allí en el texto que leímos, en el versículo 17, el último que leímos. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. Honren al rey. Aquí vemos 4 imperativos. Honren a todos, amen a sus hermanos, teman a Dios y honren al rey. De hecho, ya aquí de entrada vemos que si queremos ser buenos ciudadanos, esto implica por lo menos 3 cosas. A, honren a todos, lo dice allí. Honren a todos. El creyente, como todo buen ciudadano, debe dar honra a todos. Todos los seres humanos en esta sociedad, por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, son dignos de nuestro respeto. Son dignos de nuestra consideración y deben ser honrados, respetados. Entonces, ser un buen ciudadano implica que toda persona de la sociedad debe ser tratada con respeto, sea quien sea. Y estoy hablando, mis hermanos, de tratarlo con respeto. No estoy diciendo que debemos aprobar su conducta. No, pero sí tratarlos con respeto. Estoy hablando de
de tratarlos con honor. John Piper, que es un teólogo, ha escrito muchos libros, dice lo siguiente al respecto, dice: la forma en que respetas a un sinvergüenza como a Judas y la forma en que respetas a un santo como Juan será diferente, pero hay una manera y debemos buscarla y encontrarla. Cierro comillas. Es decir, debemos encontrar, mis hermanos, la manera de honrar a un sinvergüenza como Judas y de honrar a un santo como Juan. Eso es lo que Piper quiere decir, que todo el mundo es digno de ser tratado con honra y con respeto. La honra y el respeto van a variar, por supuesto. Se varía si se trata de este sinvergüenza, de un corrupto, y también varía si se trata de un hombre íntegro y justo. Pero de una manera u otra, el uno y el otro merecen ser tratados con respeto. Si no honro este principio, mis hermanos, no estoy siendo un buen ciudadano y no estoy mostrando una conducta intachable, como la debe ser la nuestra. Ahora, el texto también nos dice, no solamente de que honremos a todos, ya va a un sector particular. B, en el punto B, amen a los hermanos. Entonces, más allá del respeto común y general que debemos a toda criatura, aquí hay un amor especial entre los hermanos. Y es ese amor que lo mencionamos cada domingo, ese amor entre nosotros, un amor fraternal. Entonces nos dice, amen, traten de forma especial a los hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque aunque somos cohabitantes del mismo mundo o cohabitantes de la misma región, de seguro pues también somos co-ciudadanos del mismo reino y servimos al mismo rey. Entonces, por lo tanto, dice honrar a todos, pero de manera especial, particular, a los hermanos, amarlos con amor fraternal. Y nos dice mismo, en el mismo texto, aquí hay un énfasis particular en el tercer punto. Este énfasis es lo que va el estudio que estamos haciendo en el día de hoy, como letra C. Honren al rey. Honren al rey. Cuando decimos orden al rey, Pedro nos dice aquí, honren al rey, ¿en qué estaba pensando él? Bueno, estaba pensando en todos aquellos que están en autoridad, todos aquellos, el rey, el emperador, el presidente, ¿sí? Todos deben ser tratados con honra, todos deben ser tratados con respeto y debemos obedecerles. Honren al rey. Veamos el versículo 13. Dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. Entonces vemos aquí, fíjense que en el versículo 17 nos dicen honren al rey. En el versículo 13 dice sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey. O sea que tanto el rey, el emperador como el presidente, ya sabemos, no deben ser adorados,
Solamente nosotros adoramos a Dios. Pero sí, el emperador, el rey, el presidente deben ser honrados, valorados, estimados, respetados. Como dice el versículo 13, debe ser obedecido. Debemos obedecerlos y aquí hacemos una aclaración y una extensión. Obedecerlos en lo que es bueno. En lo que es bueno. Ahora, cuando aquí nos mencionan el rey, ¿quién es el rey? Bueno, de manera general, el rey se refiere aquí a alguien particular, pero el principio es un poco más amplio. El rey aquí se utiliza para hablar de todos aquellos que están en eminencia, en un puesto de autoridad. Volvamos a leer el versículo 13, dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. Y el 14 dice, o a los gobernadores. Y esto implica someternos a ellos, a las autoridades, en lo que es bueno. Miremos, el apóstol Pablo hace referencia a esto allí en Romanos 13:1. Romanos 13:1. Dice Pablo allí a los romanos, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. En el caso nuestro, ¿a qué se refiere aquí? Tanto Pedro como Pablo. Bueno, el poder público en Colombia se distribuye en las ramas ejecutiva, legislativa, judicial. En la ejecutiva tenemos allí como cabeza el presidente, tenemos los gobernadores, los alcaldes, los ministros, en forma general, principalmente. En la rama legislativa cuenta con esa estructura bicameral, allí está el Senado y la Cámara de Representantes. La rama judicial, o sea, la que se ocupa de administrar justicia, pues tenemos aquí la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, las jurisdicciones especiales, la Fiscalía General de la Nación como un organismo adscrito. Y tenemos organismos públicos autónomos, el Ministerio Público, la Procuraduría, la Contraloría, así como el Consejo Nacional Electoral, el Banco de la República. Y hay más allí, ¿no? Pero esos son los principales. Un paréntesis. Yo creo, mis hermanos, que lo mejor en vista de este mundo caído es un gobierno dividido. Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque debido a esa naturaleza humana, a la depravación humana, no es bueno entregarle todo el poder a una sola persona. Sería el caos, sería un problema bastante serio. Por eso creemos que el gobierno más apropiado en este mundo caído es el democrático, donde todo el poder se divide en más personas. Hay una división, hay una repartición de esa autoridad y de ese poder. Bueno, cierro el paréntesis. Recordando el tiempo de Pedro, que se habla del emperador, del rey, de sus gobernantes,
y vemos que en este tiempo estamos hablando de nuestras autoridades. En el caso nuestro, estamos hablando del poder dividido en el ejecutivo, legislativo y judicial, y bueno, todos sus ayudantes. Entonces es claro esa posición. Ahora bien, aquí terminamos ese punto de promover la buena ciudadanía. Vamos al segundo punto, promoviendo disfrutar la libertad en Cristo. Nuestra idea principal, lo que el Señor se ha propuesto, lo llevará a cabo y ningún gobierno puede frustrar su voluntad. ¿De qué manera debemos someternos entonces nosotros a las autoridades, a los reyes, gobernantes, a los presidentes? La respuesta es de una manera libre, no de una manera forzada, sino de una manera libre. Versículo 16 nos dice: anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Cristo nos ha liberado de este mundo y de todos los caprichos de los gobiernos de este mundo. Y lo hacemos, nos sometemos a estos gobiernos de forma voluntaria, porque amamos y obedecemos en primer lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo. Así que honre al Rey, sométete a la autoridad, pero hazlo de forma libre. Hazlo no porque eres esclavo de los gobiernos de este mundo. Hazlo porque Cristo te ha liberado para que tú sirvas de una manera libre donde Él te ha puesto. De una manera libre. Entonces, mis hermanos, Cristo, el Señor de tu vida y de mi vida, nos ha dicho lo siguiente: honren a todos. Esto significa ser un buen ciudadano. Amen a los hermanos. Esto significa ser un buen cristiano. Y de manera particular, honren al Rey, a la autoridad, sea quien sea el que gobierne nuestro país. Y cuando lo hagas, hazlo de una manera voluntaria y libre, sabiendo que al final no es a ellos a quien tú sirves, sino al Señor de señores, al Rey de reyes, a Jesucristo. Tercer punto, promoviendo obediencia por causa del Señor. La idea principal, lo que el Señor se ha propuesto, lo llevará a cabo y ningún gobierno puede frustrar su voluntad. En este punto, promoviendo obediencia por causa del Señor, tenemos un fundamento teológico, ahí un fundamento teológico. Dice nuevamente nuestro texto de estudio, versículos 13 y 14. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, el fundamento teológico por el cual debemos someternos a las autoridades es este: nosotros lo hacemos porque reconocemos que cualquier gobierno humano ha sido instituido por Dios. Dios lo ha puesto allí, sea quien sea. Y el apóstol Pablo, vuelvo y lo repito, no lo menciona allí en Romanos 13. Pues vamos a leer Romanos 13, pero leamos también el versículo 1 y 2.
Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Versículo 2. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Fuerte, ¿verdad? Pero esa es la palabra del Señor. Así que el fundamento para someternos es un fundamento teológico. Nos sometemos a los gobernantes no porque ellos lo merezcan necesariamente. Te puede parecer que el gobernante puede ser cruel, o así como veíamos el caso de Nerón, o te puede parecer que es una persona injusta, corrupta, o a veces demasiado liberal. Sea quien sea, la autoridad ha sido puesta por Dios. Por lo tanto, cuando me resisto a la autoridad, me estoy resistiendo a Dios que lo ha puesto. ¿Y lo ha puesto para qué? Y nos preguntamos, ¿no? Bueno, el Señor puso a esta persona o a estas autoridades, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la función de un gobierno civil? ¿Para qué Dios ha instituido ese gobierno civil? Bueno, ha sido puesto en sentido general para garantizar el orden social dentro de este mundo caído. De hecho, allí en Romanos, ahí en el capítulo 1, la Biblia nos enseña que en su gracia común, Dios como que coloca un freno para detener la maldad de los hombres. En Romanos también, en el capítulo 13, nos muestra que, digamos que ese freno, Dios lo lleva o lo utiliza a través de estas autoridades civiles. En otras palabras, que el gobierno humano es el agente o el medio que Dios utiliza para frenar la maldad de la sociedad, de tal manera que podamos vivir en esta sociedad. Vamos a leer Romanos 13, el 3 y el 4. 3 y 4. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Este comentarista que mencioné antes, Juan Sánchez, dice lo siguiente: a través de las autoridades gubernamentales asignadas, Dios mantiene el orden del mundo para el bien común de la sociedad. Dios le ha dado esa autoridad al gobierno civil, a los gobernantes, a los magistrados, a los jueces. Dije magistrados, no al individuo como tal, sino lo que significa un título de autoridad como este. Ahora bien, allí vemos que cuando se habla de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Esta ley no significa venganza, no.
es que sea un castigo proporcional. Y eso es lo que los jueces, magistrados deberían dar cuando aplican justicia, ¿no? Detectar hasta dónde estuvo la maldad y dar un castigo proporcional. Ahora bien, vamos al cuarto y último punto. Promoviendo una clara relación con el Estado. ¿Quién promueve? Nosotros, la Iglesia, debemos promover. Idea principal, lo que el Señor se ha propuesto lo llevará a cabo y ningún gobierno puede frustrar su voluntad. Entonces vamos a ver la relación entre la Iglesia y el Estado, como punto A, relación Iglesia y el Estado. ¿Cómo debe relacionarse la Iglesia y el Estado? Lo primero que debe quedar claro es que la Iglesia y el Estado son dos instituciones distintas y ambas han sido instituidas por Dios, pero son distintas y tienen propósitos distintos. Esto es muy importante, digamos, en nuestro marco ya no teológico, sino teórico. Por ejemplo, el Estado ha sido instituido por Dios, ¿para qué? Dijimos que para mantener el orden social dentro de este mundo caído. Esta es una función exclusivamente del Estado. Ahora, ¿cuál es la función de la Iglesia? La Iglesia ha sido instituida también por Dios, fundada por Cristo, con el propósito de hacer discípulos. Esa es la tarea. El Estado mantiene el orden y la Iglesia hace discípulos. ¿Correcto? Hacer discípulos. Hermanos, si cada uno hace su papel, ambas instituciones se van a beneficiar. Miren lo que dice Pablo nuevamente en Timoteo, primera de Timoteo 2, 1 y 2. Dice, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Tenemos ahí. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo aquí Pablo? El Estado mantiene el orden mientras castiga a los malhechores, premia a los bienhechores y en esa administración la Iglesia es libre para hacer su labor. ¿Cuál es nuestra labor? Hacer discípulos a todas las naciones. Eso no significa que la Iglesia entonces no pueda expresarse o expresarle al Estado lo que piensa o que no deje sentir su voz. No significa eso. La Iglesia no está llamada a ejercer el gobierno civil, pero está llamada a ser un instrumento. Es la voz de Dios en este mundo. Nosotros tenemos esa voz y debemos hacernos sentir. Tenemos el derecho de decirle al gobierno civil cómo entendemos que las cosas deben ser, porque al final es Dios quien los ha puesto allí. Pero el punto es que si cada institución cumple el papel que le corresponde, ambas instituciones se van a beneficiar. Quiero terminar con una aplicación para cerrar
el tema. Mis hermanos, honremos a nuestro gobierno civil en todo lo que sea necesario para mantener el orden social. Y no socave esto un mandamiento bíblico. La iglesia está llamada a someterse. ¿De acuerdo? Eso queda claro. Unos ejemplos. No se puede, por ejemplo, nos dicen que no podemos utilizar el celular cuando vamos conduciendo, ¿verdad? ¿Eso es pecado? Si conducimos y estamos hablando por celular, ¿sería pecado? O más bien, esa norma está establecida para proteger al ciudadano. Si tenemos que pararnos en un semáforo que está en rojo, así tengamos prisa, ¿eso es malo o está diseñado para mantener y proteger el orden social? Si es así, debemos someternos a esas normas, ¿verdad? Somos llamados a cumplir los deberes de la sociedad. Entonces debemos hacerlo. ¿Y por qué? Porque esos deberes no van en detrimento de la palabra de Dios. Todo lo contrario, sino esto fortalece el orden social y debemos participar en ello. A menos ya que el gobierno nos quiera obligar a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Y ahí sí que es difícil, ¿verdad? Como por ejemplo, tema que se ha tocado y siempre en estas campañas políticas, la pregunta sobre el aborto, sobre el matrimonio, personas del mismo sexo. Entonces, sí, ya hay una ley, por ejemplo, lo del aborto. Ya hay una ley establecida, absurda. ¿Qué hace la iglesia? Protestar, ¿sí? Dejar en firme que no estamos de acuerdo, que nosotros creemos que la vida comienza desde el momento de la concepción. Pero hay una ley, ¿sí? Ahora, si nos obligaran, por decir algo, que saliera una ley que dijera, todos los pastores tienen que casar, ¿sí? O celebrar un matrimonio, personas del mismo sexo. Voy a decir no. Primero Dios que los hombres. Y bueno, aquí estarán las consecuencias, lo que sea. Pero primero Dios que los hombres. Así hayan unas leyes establecidas. Entonces, en todo lo demás debemos obedecer. Y finalmente, ¿de qué otra manera podemos honrar a estas autoridades y gobiernos? Algo fundamental, orando por ellos, orando. Orar por todos los hombres, como dice Pablo a Timoteo, y especialmente por los que están en eminencia. Por esa razón nunca debe faltar aquí en la vida de la iglesia la oración por nuestros líderes, para que vivamos, dice Pablo, una vida quieta y sosegada, en una administración justa, porque en esa administración justa nosotros vamos a ser beneficiados. Entonces el compromiso, mis hermanos, como cristianos, debe ser integral. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Oh Padre maravilloso,
Te damos las gracias, Señor, por las bendiciones que nos has impartido a través de esta preciosa palabra escrita por el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a limpiar nuestras mentes y corazones para poder aplicar tu palabra en nuestras vidas. Danos la sabiduría, Señor, para poder someternos a la autoridad civil, promoviendo una ejemplar ciudadanía, promoviendo obediencia por causa del Señor y así disfrutar de la libertad en Cristo nuestro Señor. Señor, deseamos vivir en tu santa voluntad. Por eso rogamos tu palabra para que sigamos conociendo tu voluntad a través de las Escrituras y que además de conocerla podamos comprenderla y depender de ella plenamente en nuestras vidas. Pedimos tu gracia en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.